Lao Tse, conocido como el sabio fundador del taoísmo, es una figura envuelta en misterio, cuyos registros históricos permanecen fragmentados y parcialmente legendarios, pero cuya influencia atraviesa milenios, moldeando la filosofía oriental e inspirando a generaciones en busca de equilibrio, serenidad y comprensión del flujo natural de la vida. Tradicionalmente situado entre los siglos VI y IV a.C., se cree que vivió durante un período de intensas transformaciones sociales y políticas en la antigua China, una era marcada por la inestabilidad, las disputas de poder y profundas reflexiones filosóficas. Esta coyuntura ayudó a moldear su pensamiento, pues Lao Tse observaba el mundo a su alrededor con una atención silenciosa y profunda, captando las sutilezas de la naturaleza humana y del universo, y extrayendo de ellas principios que se volverían eternos. Aunque poco se sabe sobre su biografía, relatos indican que ocupó cargos de servicio público, posiblemente como archivista o funcionario de la corte, lo que le otorgaba acceso a vastos conocimientos sobre leyes, costumbres y administración, pero su alma buscaba algo más allá de las obligaciones mundanas, la comprensión del Tao, el camino invisible que rige todas las cosas. La tradición también describe momentos de reclusión, viajes solitarios y encuentros con discípulos que buscaban aprender directamente de su serena presencia, alguien que hablaba poco, pero cuyas palabras cargaban profundidad y resonancia. La vida de Lao Tse, por lo tanto, no se mide en conquistas materiales ni glorias efímeras, sino en su capacidad de observar, comprender y transmitir enseñanzas sobre la armonía, la simplicidad y la alineación con el flujo natural, ofreciendo una alternativa radical a la agitación, la ambición desenfrenada y la coerción externa. Este primer contacto con su historia es crucial, pues permite que el espectador comprenda no solo quién fue, sino también el contexto en que surgió el taoísmo, la necesidad de equilibrio en un mundo turbulento y la relevancia de sus principios para cualquier época, incluida la contemporánea, cuando la ansiedad, la prisa y la desconexión con la naturaleza se han convertido en características predominantes de la vida moderna. Es la vida de Lao Tse, con su mezcla de silencio, observación y simplicidad, la que establece la base para la inmersión en el Tao, preparando la mente del espectador para recibir enseñanzas que van mucho más allá de la lógica convencional y de las fórmulas inmediatas de éxito, conduciendo a una percepción de la existencia marcada por la fluidez, la paciencia y la contemplación. En este punto, ya se percibe que entender a Lao Tse no es solo aprender sobre un hombre, sino reconocer una invitación a la transformación interna, a la desaceleración, a la valoración de lo invisible y lo intangible, y a la aceptación de que la verdadera sabiduría muchas veces reside en lo que no se fuerza, en lo que se permite emerger naturalmente, en lo que fluye sin resistencia, en el simple acto de estar en armonía con el Tao que impregna todos los aspectos de la vida. El Tao, concepto central del pensamiento de Lao Tse, puede ser comprendido como el principio fundamental que rige la existencia, un flujo invisible, eterno e inefable que impregna todas las cosas, desde los granos de arena más pequeños hasta los movimientos de los cuerpos celestes, uniéndolos en una armonía silenciosa y constante. A diferencia de las leyes humanas limitadas y rígidas, el Tao no se impone, no exige conformidad, ni se manifiesta a través de la fuerza o el poder. Simplemente es actuando de forma natural, orgánica y sin prisa, guiando los procesos de la vida sin intervención coercitiva. La palabra Tao puede traducirse literalmente como camino o vía, pero su esencia trasciende cualquier definición verbal, siendo más fácilmente percibida que descrita, experimentada en la observación de la naturaleza, en los ciclos de las estaciones, en el ritmo de los ríos y en el crecimiento de los árboles donde cada elemento cumple su papel sin esfuerzo, sin resistencia, en perfecta sintonía con el todo. Lao Tse enfatiza que comprender el Tao es reconocer que el universo opera según leyes sutiles e invisibles, que la acción humana debe alinearse con ese flujo natural para producir armonía en lugar de conflicto, y que todo intento de forzar la realidad genera desequilibrio, tensión y sufrimiento.
La práctica del Tao implica, por lo tanto, la percepción de la interconexión de todas las cosas, una sensibilidad silenciosa que permite al individuo sentir y responder a los acontecimientos sin apegarse ni rebelarse contra ellos, encontrando equilibrio incluso en medio de la adversidad. A lo largo del Tao Te Ching, Lao Tse describe el Tao como fuente y destino de toda creación, principio originario del cual emana la diversidad del mundo, y cuya comprensión no se adquiere por el intelecto puro, sino por la contemplación, la experiencia directa y la vivencia en armonía con la naturaleza. En ese sentido, el Tao no es solo un concepto filosófico, sino una orientación práctica para la vida, una propuesta de alineación íntima con los ciclos naturales, con el silencio que precede y acompaña cada fenómeno, y con la aceptación de que la existencia se desarrolla mejor cuando se permite que el flujo se manifieste sin resistencia. Comprender el Tao es, por lo tanto, reconocer la propia pequeñez ante el vasto universo, aceptar la impermanencia y la transitoriedad de todo, y actuar de forma que se armonice con las fuerzas invisibles que sostienen la vida, cultivando una sabiduría silenciosa, pacífica y resiliente. Este principio, aunque antiguo, se revela sorprendentemente actual, ofreciendo respuestas al estrés, la ansiedad y la complejidad de la vida contemporánea, recordando que la verdadera fuerza no se encuentra en el esfuerzo desmedido, sino en la fluidez, la adaptación y la capacidad de estar presente, consciente e integrado al camino natural de las cosas, al Tao que guía cada respiración, cada pensamiento y cada acción, incluso cuando no se percibe. Uno de los conceptos más emblemáticos y revolucionarios del taoísmo es el Wu Wei, frecuentemente traducido como no actuar o actuar sin esfuerzo, aunque su significado es mucho más profundo que la mera inactividad. Wu Wei no es pasividad, sino la práctica de armonizar la acción humana con el flujo natural del Tao, permitiendo que las decisiones y comportamientos surjan espontáneamente, en perfecta sintonía con las circunstancias, sin resistencia innecesaria ni imposición forzada. La sabiduría de Lao Tse señala que gran parte del sufrimiento humano proviene del esfuerzo desmedido, del intento de controlar lo incontrolable y de intervenir contra la propia naturaleza de las cosas, creando tensión, frustración y desequilibrio. Al aplicar el Wu Wei, el individuo aprende a observar, comprender y responder al mundo de manera fluida, aprovechando las oportunidades que surgen naturalmente y evitando acciones que perturban el orden intrínseco de la vida. Ejemplos de esta práctica pueden encontrarse en la observación de la naturaleza, el río que rodea los obstáculos sin luchar contra ellos, el viento que se ajusta a las curvas del terreno, la planta que crece suavemente hacia la luz sin resistencia, ilustrando que la verdadera fuerza está en la adaptación y en la inteligencia silenciosa del movimiento natural. En el ámbito personal y social, el Wu Wei enseña que el liderazgo, las relaciones y las decisiones son más eficaces cuando no se fuerza el resultado, sino que se permite que la influencia se manifieste gradualmente, guiada por la coherencia, la paciencia y la comprensión profunda del contexto. Al internalizar el Wu Wei, el individuo desarrolla una percepción aguda de las sutilezas de la vida, distinguiendo momentos en los que es necesario actuar de aquellos en los que lo mejor es esperar y fluir, reconociendo que muchas batallas se ganan simplemente dejando que el camino se abra. Lao Tse enfatiza que el acto de no forzar es una expresión de sabiduría, valentía y autoconfianza, pues requiere autodominio y conciencia de la propia posición en el universo, aceptando límites, respetando ciclos y confiando en el orden natural. Esta práctica se vuelve especialmente relevante en la vida moderna, marcada por la urgencia constante, el exceso de estímulos y la presión de resultados inmediatos, recordando que no toda acción es necesaria y que la armonía y el éxito muchas veces emergen de la paciencia, la observación y la capacidad de alinearse con el flujo universal. Wu Wei, por lo tanto, no es una invitación a la inacción, sino a la acción inteligente, ligera, silenciosa y en consonancia con el Tao, revelando que la verdadera fuerza no reside en la imposición, sino en la fluidez,
en el timing perfecto y en la entrega consciente al orden natural de la vida, permitiendo que el individuo viva de forma plena, equilibrada y alineada con el camino que la propia existencia traza, con profundidad, serenidad y sabiduría silenciosa. La simplicidad, dentro del pensamiento de Lao Tse, no es solo una elección estética o de comportamiento, sino una práctica profunda de alineación con el Tao, una manera de vivir que refleja la verdadera esencia de la vida sin adornos, excesos ni distracciones innecesarias. Para el sabio, el mundo se complica cuando los seres humanos se apartan de su naturaleza intrínseca, buscando acumular, controlar y competir de manera incesante, creando sufrimiento y confusión, mientras que la virtud silenciosa, cultivada en la simplicidad, surge de manera natural, sin esfuerzo, como consecuencia de la alineación con el flujo universal. Lao Tse enseña que la grandeza está en la moderación, que la sabiduría se manifiesta en el desapego y que la verdadera fuerza se revela en la humildad. Así, vivir de manera simple no significa carencia o escasez, sino más bien claridad, enfoque y autenticidad, permitiendo que la mente y el espíritu se liberen de distracciones y se conecten con lo esencial. Esta simplicidad se manifiesta en actitudes cotidianas: hablar menos y escuchar más, actuar con coherencia en lugar de ostentación, reconocer las propias limitaciones y apreciar la riqueza del instante presente, cultivando una paz interna que no depende de condiciones externas. La virtud silenciosa, a su vez, es la expresión natural de esta simplicidad, una fuerza que transforma el carácter sin alarde, que influye en el entorno sin imposición y que inspira confianza, respeto y armonía en las relaciones humanas, mostrando que la presencia serena, la acción contenida y el equilibrio interior producen efectos más duraderos que la demostración ostentosa de poder o habilidad. El Tao Te Ching refuerza constantemente que el sabio que vive con simplicidad actúa sin competir, enseña sin hablar y conquista sin imponer, revelando que la verdadera virtud está en la coherencia entre ser y actuar, y no en la apariencia o en la conquista externa. En un mundo moderno saturado de complejidad, sobrecarga de información y presión por resultados inmediatos, la simplicidad y la virtud silenciosa se convierten en herramientas indispensables para rescatar el equilibrio, reducir el estrés y cultivar la claridad necesaria para tomar decisiones conscientes, manteniendo la armonía consigo mismo y con el universo. Vivir de acuerdo con estos principios significa redescubrir la belleza de lo esencial, valorar lo natural sobre lo artificial y comprender que la verdadera influencia y sabiduría no se proclaman en voz alta, sino que se manifiestan de forma invisible, serena y poderosa, guiando acciones, pensamientos y relaciones hacia un estado de plenitud alineado con el Tao. En el corazón de la filosofía taoísta, Lao Tse presenta el concepto de Yin y Yang, la representación simbólica de la dualidad que impregna toda la existencia, mostrando que los opuestos no son rivales, sino complementarios, interdependientes y esenciales para la armonía del universo. Yin y Yang no se refieren solo a conceptos abstractos, sino a fuerzas vivas que se manifiestan continuamente en la naturaleza, en el cuerpo humano, en las relaciones humanas y en los procesos sociales, creando un equilibrio dinámico que permite que el flujo de la vida se mantenga constante, incluso frente a cambios y desafíos. Yin se asocia generalmente con la receptividad, la pasividad, la introspección y el frío, mientras que Yang representa la actividad, el calor, la expansión y la fuerza. Sin embargo, estas definiciones son relativas y siempre están en movimiento, transformándose mutuamente, como el agua que se adapta al cauce del río o como el día que se transforma en noche, sin rupturas pero con fluidez natural. Lao Tse enseña que el secreto de la vida equilibrada está en reconocer esta complementariedad, aceptando que cada aspecto aparentemente opuesto tiene su lugar y valor, y que resistir esta orden natural genera conflicto, sufrimiento y desarmonía. En la práctica cotidiana, comprender Yin y Yang permite al individuo percibir que momentos de acción intensa deben ser seguidos por períodos de reposo, que la fuerza debe equilibrarse con la suavidad,
que la asertividad debe ser atemperada por la empatía y que las conquistas externas deben coexistir con el cultivo interno. Esta percepción transforma la manera en que enfrentamos decisiones, relaciones y desafíos, promoviendo resiliencia, adaptabilidad y equilibrio emocional, al tiempo que enseña a observar el mundo con ojos más atentos a la interdependencia de todas las cosas. En la naturaleza abundan los ejemplos: el ciclo de las estaciones, las mareas del océano, el crecimiento de las plantas y los movimientos de los animales reflejan la danza constante de yin y yang, mostrando que la vida se sostiene en la alternancia y la complementariedad, y que la verdadera armonía no consiste en la uniformidad, sino en la integración fluida de las diferencias. Aplicar esta comprensión a la vida moderna significa reconocer que el éxito, la felicidad y el bienestar no surgen de eliminar los aspectos negativos o de buscar exclusivamente lo positivo, sino de la aceptación e integración consciente de todas las polaridades, equilibrando esfuerzo y momentos de silencio, productividad e introspección, acción y contemplación. Lao Tse, al revelar esta dualidad como principio fundamental, nos enseña que la sabiduría consiste en fluir con la vida, respetando los ciclos naturales, aprovechando la fuerza del yin y la energía del yang, y cultivando la capacidad de armonizar cada polaridad dentro de nosotros y en nuestras interacciones, permitiendo que la vida se desarrolle con serenidad, equilibrio y profundidad silenciosa, en perfecta consonancia con el Tao. Uno de las enseñanzas centrales de Lao Tse es la relación intrínseca entre el Tao y la mente silenciosa, concepto que describe la capacidad de vaciar la mente de ruidos innecesarios, juicios precipitados y deseos compulsivos, permitiendo que la percepción y la acción surjan de manera natural, clara y alineada con el flujo universal. Para Lao Tse, la mente humana, cuando está sobrecargada por pensamientos conflictivos, ambiciones exageradas o ansiedad, se convierte en un obstáculo para la comprensión del Tao, creando distorsiones que bloquean la visión de la realidad tal como es y comprometen la armonía interior. La práctica del silencio mental no significa represión, pasividad o negación de la realidad, sino cultivar atención plena y desapego consciente, observando los acontecimientos sin identificarse automáticamente con ellos, sin reaccionar impulsivamente, permitiendo que la sabiduría oculta del Tao guíe pensamientos, decisiones y emociones. Lao Tse compara frecuentemente esta mente silenciosa con el agua calma de un lago profundo. Cuando la superficie está libre de agitación, el lago refleja con precisión el cielo y los alrededores. De forma análoga, una mente tranquila refleja la realidad de manera nítida, discerniendo oportunidades, obstáculos y verdades esenciales sin la interferencia de la perturbación emocional. La integración de la mente silenciosa en la vida cotidiana implica prácticas de introspección, contemplación de la naturaleza, meditación y atención plena a las pequeñas acciones, reconociendo que el verdadero conocimiento y la acción eficaz emergen de un estado de equilibrio interno, donde el pensamiento y la intuición operan en sincronía con el flujo natural de la existencia. Este principio se extiende a la ética y a la interacción social. Las decisiones tomadas a partir de una mente silenciosa tienden a generar menos conflicto, más empatía y mayor armonía, pues están enraizadas en la comprensión profunda del contexto, en el reconocimiento de las necesidades ajenas y en el respeto a las leyes sutiles del Tao. En el mundo moderno, donde el exceso de información, estímulos y presiones externas fragmenta la atención y perturba la claridad mental, cultivar la mente silenciosa se convierte en una práctica esencial, ofreciendo caminos para reducir la ansiedad, aumentar la resiliencia emocional y mejorar la capacidad de discernimiento. Lao Tse muestra que la verdadera fuerza no reside en la fuerza bruta del intelecto ni en la velocidad de respuesta, sino en la capacidad de mantener tranquilidad, equilibrio y atención plena, permitiendo que la sabiduría del Tao guíe cada pensamiento y acción de forma natural, suave y eficaz. Así, la mente silenciosa no es solo un estado mental, sino un instrumento de alineación con la vida, revelando que la serenidad, la paciencia y la presencia consciente
Son los cimientos de una existencia armoniosa, plena y conectada con el flujo invisible que sostiene todo lo que existe. Para Lao Tse, la naturaleza no es solo un escenario estético o un recurso funcional, sino el maestro más profundo y constante de la sabiduría, ofreciendo lecciones silenciosas sobre equilibrio, adaptación, impermanencia y armonía. Observar la naturaleza es comprender que cada elemento del universo posee su propio ritmo, sus leyes internas y su manera de actuar sin resistencia, sin prisa y sin autoafirmación. Un árbol crece verticalmente hacia la luz, inclinándose al viento sin quebrarse. El río sigue su curso rodeando los obstáculos, nunca luchando contra ellos. Los animales cumplen sus roles en el ecosistema sin imposición ni disputas innecesarias. Cada fenómeno natural demuestra que la verdadera fuerza no está en la imposición, sino en la adaptación constante, en la aceptación de la realidad tal como es y en la acción que fluye con el contexto en lugar de contra él. Lao Tse nos anima a observar profundamente estos patrones, para que el ser humano pueda interiorizar los principios del Tao y aplicarlos a su propia vida, reconociendo que la sabiduría práctica surge de la imitación consciente de la naturaleza. Ser flexible frente a las dificultades, paciente ante los ciclos, equilibrado en la acción y contemplativo en la percepción. Además, la naturaleza enseña sobre la impermanencia, mostrando que todas las cosas están en constante transformación. Las hojas caen, los ríos cambian de curso, las estaciones se suceden, y que resistir este cambio es fuente de sufrimiento. Al abrazar el ejemplo de la naturaleza, el individuo aprende que la resistencia innecesaria es inútil, que la verdadera fuerza es sutil y está integrada al contexto, y que la armonía con el mundo solo es posible cuando se comprende la interdependencia de todos los elementos. Esta perspectiva trasciende el ámbito personal, influyendo también en las relaciones sociales y en las decisiones colectivas. Líderes, familias y comunidades pueden beneficiarse de observar la fluidez de la naturaleza, priorizando el equilibrio, la cooperación y la adaptación en lugar de la rigidez y el enfrentamiento. En el contexto de la vida contemporánea, llena de urgencia, competencia y presión constante por resultados, el aprendizaje de la naturaleza como maestra ofrece un antídoto esencial, recordando que el verdadero poder está en la flexibilidad, en la observación silenciosa y en la armonía con los ciclos naturales, y que la conexión profunda con el entorno es fuente de claridad, paciencia y resiliencia. Así, Lao Tse nos enseña que mirar a la naturaleza es en realidad mirar hacia adentro de uno mismo, reconociendo que los principios que rigen la vida exterior, flujo, adaptación, complementariedad, silencio y equilibrio, son exactamente los mismos que deben orientar la existencia interior, promoviendo una sabiduría práctica, serena y eternamente alineada con el Tao. Lao Tse enfatiza que la simplicidad es la clave para la claridad y la eficacia, tanto en la acción como en el pensamiento, siendo uno de los pilares centrales del taoísmo. Para él, la complejidad surge cuando el ser humano se distancia del Tao, sobrecargándose con planes excesivos, juicios precipitados, deseos desmedidos y preocupaciones que fragmentan la mente y el corazón. La verdadera sabiduría, según el maestro, se manifiesta cuando se adopta un camino de simplicidad, donde cada acción es directa, natural y sin exageraciones, y cada pensamiento es claro, enfocado y libre de dispersión. Esta simplicidad no significa inacción, sino actuar de manera esencial, intencional y armoniosa, eliminando lo superfluo y reconociendo lo que realmente importa. En la vida cotidiana, la práctica de la simplicidad se revela en la toma de decisiones ponderadas, en la capacidad de priorizar lo esencial, en el desapego de resultados impuestos y en la conducción de la vida con autenticidad y coherencia. Lao Tse compara este enfoque con la forma en que el agua encuentra su camino. No lucha, no se impone, pero alcanza su destino con naturalidad y eficiencia, adaptándose a cualquier obstáculo, moldeándose sin perder su esencia, sirviendo de metáfora para la acción humana alineada con el Tao.
Además, la simplicidad de pensamiento permite que la mente perciba la realidad sin distorsiones, viendo causas y efectos, oportunidades y riesgos con objetividad y serenidad. En términos prácticos, significa eliminar sobrecargas mentales, evitar complicaciones innecesarias y priorizar la claridad interior, cultivando un estilo de vida que valora lo esencial sobre lo accesorio, lo natural sobre lo artificial y la acción consciente sobre la reacción impulsiva. Al aplicar la simplicidad, el individuo descubre que muchas dificultades surgen únicamente del exceso de elaboración, que los conflictos podrían prevenirse si hubiera más ligereza y que la paz interior no es fruto de conquistas externas, sino de la coherencia entre pensamiento, acción y flujo de la vida. En el mundo moderno, saturado de información, estímulos y urgencias constantes, la simplicidad se convierte en un principio vital para recuperar el equilibrio, aumentar la eficiencia, reducir el estrés y actuar con sabiduría, reafirmando la máxima de Lao Tse de que, cuanto más simple es la acción y el pensamiento, más profundo y verdadero es el impacto que se genera. Conectando al individuo con el Tao de manera directa, fluida y silenciosa, revelando que la fuerza está en la esencia y no en la ostentación o en la complejidad innecesaria. Uno de los enseñanzas centrales de Lao Tse es la necesidad de vivir en armonía con el ritmo de la vida, comprendiendo que todo en el universo sigue ciclos naturales y leyes silenciosas que no pueden ser ignoradas sin consecuencias. Para el sabio, intentar acelerar procesos, forzar resultados o resistirse a los cambios es fuente de sufrimiento, frustración y desequilibrio. Cada elemento de la existencia, desde las estaciones del año hasta los ciclos de crecimiento personal, las relaciones humanas y los procesos sociales, posee su propio tiempo, y la comprensión de este flujo es esencial para una vida plena y equilibrada. Lao Tse nos muestra que la vida no es una línea recta, sino un movimiento continuo de alternancia, adaptación y transformación, donde los momentos de acción intensa deben coexistir con periodos de descanso, reflexión y observación silenciosa. Actuar en descompás con estos ritmos naturales genera tensión y desgaste, mientras que el alineamiento con ellos promueve fluidez, resiliencia y claridad, permitiendo que las decisiones y acciones sean más eficaces y menos costosas en términos emocionales y físicos. La armonía con el ritmo de la vida también implica aceptar la impermanencia y la transitoriedad de todas las cosas, alegrías y desafíos, éxito y fracaso, presencia y ausencia. Reconocer que cada situación tiene su tiempo y valor intrínseco ayuda a cultivar paciencia, tolerancia y adaptabilidad, cualidades esenciales para enfrentar los inevitables altibajos de la existencia. En la práctica, esta filosofía se manifiesta en elecciones conscientes, priorizando lo esencial, respetando los propios límites y entendiendo que el control absoluto es ilusorio. Un líder sabio, por ejemplo, observa los procesos de su equipo y de su entorno antes de actuar, ajustándose a los momentos correctos, mientras que un individuo, en busca de crecimiento personal, aprende a esperar el desarrollo natural de las habilidades, relaciones y oportunidades. Lao Tse sugiere que la verdadera sabiduría reside en percibir los tiempos correctos, actuar cuando corresponde y dejar que los ciclos se completen sin interferencia innecesaria. En el mundo contemporáneo, marcado por la prisa constante, el exceso de estímulos y la presión por resultados inmediatos, esta enseñanza se vuelve aún más relevante, ofreciendo un camino para reducir la ansiedad, mejorar la toma de decisiones y vivir con mayor serenidad y coherencia. Vivir en armonía con el ritmo de la vida es, por lo tanto, vivir alineado con el Tao, integrando acción y contemplación, movimiento y pausa, esfuerzo y entrega, permitiendo que la existencia fluya de manera natural, plena y equilibrada, promoviendo no solo la supervivencia, sino también la profunda realización y conexión con el universo, que Lao Tse describe como la esencia de una vida verdaderamente sabia. Lao Tse enseña que la verdadera sabiduría se manifiesta en el silencio, no como ausencia de palabras, sino como presencia de atención, observación
y discernimiento que trascienden el habla y los juicios apresurados. El silencio, en la perspectiva taoísta, es un instrumento poderoso de aprendizaje, introspección y acción eficaz, que permite al individuo percibir la realidad sin las distorsiones generadas por pensamientos acelerados, opiniones externas o conflictos emocionales. Mientras la mente ruidosa tiende a reaccionar de manera impulsiva y a perderse en complejidades inútiles, la mente silenciosa es capaz de comprender los patrones sutiles de la vida, identificar oportunidades, evitar trampas y alinearse naturalmente con el flujo del Tao. El Tao Te Ching enfatiza repetidamente que el sabio habla poco, no para exhibirse, sino para actuar de manera coherente y eficaz, mostrando que la verdadera influencia se logra más por el ejemplo y la presencia serena que por palabras o imposiciones. En el contexto de la acción cotidiana, la sabiduría del silencio permite tomar decisiones más precisas, resolver conflictos con equilibrio, fomentar mayor empatía en las relaciones humanas y tener la capacidad de ver lo esencial en medio del caos aparente. Lao Tse sugiere que el silencio no es inacción, sino una forma de acción refinada y consciente, donde el individuo aprende a escuchar, observar y esperar el momento apropiado para actuar sin interferencias innecesarias, permitiendo que los resultados fluyan de manera natural y armoniosa. Además, el silencio fortalece la conexión con la propia esencia, favoreciendo la introspección, la serenidad emocional y la percepción de los ciclos naturales de la vida, aspectos esenciales para quien busca vivir de acuerdo con el Tao. En términos prácticos, cultivar la sabiduría del silencio significa reducir el exceso de palabras, filtrar información, observar atentamente antes de reaccionar y valorar el aprendizaje que surge de la contemplación y la atención plena. En el mundo moderno, donde la comunicación constante, las distracciones digitales y el exceso de estímulos fragmentan la atención, este principio se vuelve aún más vital, ofreciendo un camino para restaurar el equilibrio, la claridad mental y la profundidad de percepción, revelando que la verdadera fuerza no reside en el habla, la velocidad o la imponencia, sino en la capacidad de escuchar, comprender y actuar con serenidad y coherencia, permitiendo que la vida se desarrolle de manera natural, sabia y en armonía con el flujo del Tao, mostrando que el silencio es en realidad la expresión más elevada de la sabiduría y del poder interior. Uno de los conceptos más profundos de Lao Tse es el Wu Wei, frecuentemente traducido como no actuar, pero que en su verdadero sentido significa actuar en perfecta consonancia con el flujo natural de la vida, sin forzar, manipular o luchar contra las circunstancias. Wu Wei no es pasividad ni indiferencia, sino una forma de acción que surge de la observación, de la percepción atenta y del alineamiento con el Tao, permitiendo que cada movimiento sea espontáneo, eficiente y armonioso. Lao Tse enseña que resistirse a la naturaleza de las cosas genera conflicto y sufrimiento, mientras que la aceptación y adaptación consciente promueven resultados superiores con menor esfuerzo, revelando que la verdadera fuerza se manifiesta en la suavidad, la flexibilidad y la fluidez, no en la imposición o la agresividad. Este principio se observa en todos los fenómenos naturales. El río no fuerza su camino, rodea los obstáculos y al hacerlo, mantiene su curso continuo. El viento no crea resistencia, sino que moldea los árboles y transporta semillas. Incluso el crecimiento de las plantas sigue ritmos propios, respetando la luz, el suelo y el clima. Aplicado a la vida humana, Wu Wei significa actuar en el momento correcto, aprovechar las oportunidades que surgen naturalmente y dejar que las soluciones emerjan del alineamiento con el contexto, en lugar de intentar forzar resultados artificiales. En el ámbito personal, esta práctica implica reconocer los propios límites, priorizar acciones esenciales, confiar en el desarrollo natural de las situaciones y cultivar paciencia frente a desafíos y retrasos inevitables. En las relaciones humanas, el Wu Wei enseña que la coerción,
La imposición de voluntades o la insistencia en controlar resultados genera resistencia y tensión. Por el contrario, la fluidez, la empatía y la observación silenciosa permiten que las conexiones se fortalezcan de manera natural, orgánica y duradera. En el mundo moderno, marcado por la prisa, la ambición desmedida y la constante búsqueda de resultados inmediatos, comprender y aplicar el Wu Wei se convierte en una habilidad transformadora, ofreciendo claridad, serenidad y eficacia, reduciendo el desgaste emocional y promoviendo decisiones más inteligentes y equilibradas. Lao Tse revela que actuar sin esfuerzo artificial es actuar con sabiduría, y que la armonía con el Tao no se conquista por la fuerza, sino por la percepción refinada, la adaptación consciente y la confianza en el flujo natural de la vida, permitiendo que cada acción sea significativa, precisa y alineada con la esencia de la existencia, demostrando que el verdadero poder reside en la capacidad de seguir el flujo, respetar los ciclos y dejar que la vida se manifieste con naturalidad y perfección silenciosa. Lao Tse enfatiza que la humildad y la flexibilidad son virtudes esenciales para la armonía interior y el alineamiento con el Tao. Para el maestro, la arrogancia, la rigidez y la autosuficiencia ilusoria crean conflictos internos y externos, bloqueando el flujo natural de la vida y dificultando la comprensión profunda de la realidad. La humildad no se trata de inferioridad o sumisión, sino de reconocer las propias limitaciones, la interdependencia de todos los seres y la imposibilidad de controlar plenamente los eventos, cultivando respeto, apertura y receptividad. La flexibilidad, por su parte, es la capacidad de adaptarse a las circunstancias, superar obstáculos y ajustar comportamientos sin perder la esencia, reflejando la misma cualidad que posee el agua al amoldarse al recipiente que la contiene sin perder jamás su naturaleza. Lao Tse compara frecuentemente al sabio con una planta o un río. La planta se inclina al viento para no quebrarse. El río rodea piedras y montañas para continuar su recorrido. En el comportamiento humano, estas virtudes se manifiestan en la capacidad de escuchar antes de hablar, de observar antes de juzgar y de actuar con suavidad en lugar de imponer, promoviendo relaciones más equilibradas, soluciones más eficaces y mayor integración con el entorno social y natural. En el contexto moderno, donde las presiones externas, la competencia y el ego inflado son constantes, cultivar humildad y flexibilidad es un antídoto poderoso contra el estrés, la frustración y los conflictos innecesarios, permitiendo que el individuo navegue por las situaciones con serenidad e inteligencia. Además, Lao Tse muestra que la flexibilidad es también una forma de fuerza sutil. En lugar de resistir, el sabio se adapta, encuentra caminos alternativos, preserva su energía y alcanza objetivos de manera natural, sin desgaste excesivo ni confrontación inútil. La humildad abre espacio para un aprendizaje continuo, reconociendo que la sabiduría está presente en todos los aspectos de la vida, en las personas, en la naturaleza y en los acontecimientos, y que, solo al aceptar la propia vulnerabilidad, es posible alcanzar crecimiento y alineamiento con el Tao. De esta manera, la integración de estas virtudes transforma la vida en un flujo armónico, donde acción y contemplación, esfuerzo y entrega, asertividad y suavidad coexisten de forma equilibrada, revelando que la verdadera grandeza no se mide por la imponencia o la fuerza, sino por la capacidad de vivir de manera adaptable, receptiva y alineada con el flujo natural de la existencia, convirtiéndose en un ejemplo silencioso de sabiduría, paciencia y eficacia que refleja los principios eternos del taoísmo. Lao Tse enseña que la simplicidad es un camino directo hacia la claridad, la paz interior y la armonía con el Tao, siendo un principio esencial para afrontar la complejidad y el exceso que caracterizan la vida cotidiana. La simplicidad no se limita a reducir posesiones materiales o responsabilidades, sino que implica descomplicar el pensamiento, las emociones y la forma de actuar, identificando y valorando lo que es verdaderamente esencial, mientras se deja de lado lo superfluo,
lo artificial y lo que genera distracción o ansiedad. En el taoísmo, la práctica de la simplicidad está intrínsecamente ligada al concepto de Wu Wei, pues al actuar de manera simple y natural, el individuo se alinea con los ritmos de la vida y con las leyes invisibles del universo, evitando el desperdicio de energía, los conflictos innecesarios y el sufrimiento provocado por la resistencia a la realidad. Lao Tse señala que la vida moderna, con su exceso de información, presiones sociales y ambiciones exacerbadas, frecuentemente nos aleja de este estado de simplicidad, llevando al cansancio mental, a la dispersión y a la pérdida del sentido de lo esencial. Para contrarrestar esto, propone prácticas que promuevan la reducción de excesos, priorizar necesidades genuinas en lugar de deseos impulsivos, simplificar rutinas, eliminar complicaciones innecesarias en las relaciones y decisiones, y cultivar momentos de quietud y contemplación, permitiendo que la mente observe el flujo de la vida sin interferencia constante. La simplicidad, según Lao Tse, no es sinónimo de debilidad o pasividad, sino de sabiduría aplicada, pues solo quien comprende lo esencial consigue actuar con claridad, eficacia y armonía, obteniendo resultados profundos sin esfuerzo desmedido. En la práctica diaria, esto se traduce en elecciones conscientes que reducen el estrés, aumentan la eficiencia y fortalecen la conexión con el propio ser y con el entorno, promoviendo equilibrio emocional y espiritual. La simplicidad también revela un aspecto ético profundo. Al no aferrarse al exceso de posesiones, estatus o poder, el individuo evita la ambición descontrolada, el ego inflado y las tensiones que surgen de la competencia incesante, creando espacio para la generosidad, la humildad y relaciones humanas más auténticas y saludables. Lao Tse nos muestra que al adoptar la simplicidad como filosofía de vida, cada acción se vuelve más significativa, cada decisión más coherente y cada momento más pleno, permitiendo que el ser humano Spanam viva con profundidad, serenidad y alineación natural, experimentando el equilibrio que nace de la observación consciente de lo esencial, de la eliminación de lo superfluo y de la integración armoniosa con el flujo continuo del Tao, transformando la vida cotidiana en un ejercicio de presencia, claridad y sabiduría silenciosa. Para Lao Tse, la paciencia es una virtud esencial para vivir alineado con el Tao, pues reconoce que todas las cosas siguen ciclos naturales y que la precipitación y la impaciencia generan desequilibrio, frustración y resultados superficiales. Nos enseña que el tiempo posee un ritmo propio, distinto del deseo humano de acelerar los acontecimientos, y que solo aquellos que comprenden este flujo logran actuar de manera eficaz, aprovechando oportunidades y permitiendo que los procesos se desarrollen plenamente. La paciencia en este contexto no es mera espera pasiva, sino una aceptación activa del tiempo natural, combinada con observación, preparación y discernimiento, de modo que cada acción ocurra en el momento adecuado, con máxima eficiencia y mínimo desperdicio de energía. Lao Tse compara frecuentemente este principio con el crecimiento de las plantas o con el flujo de los ríos. Un árbol no apresura el florecimiento de sus flores, y el río no fuerza su curso. Ambos siguen el orden natural, ajustándose a las circunstancias y al entorno, alcanzando sus objetivos de forma fluida y armoniosa. En la vida humana, cultivar paciencia significa resistir la presión social por resultados inmediatos, aprender a lidiar con retrasos, frustraciones y adversidades y comprender que cada evento, positivo o negativo, posee su lugar y propósito en el flujo mayor de la existencia. Este entendimiento permite que el individuo tome decisiones más conscientes, evite errores impulsivos y mantenga la serenidad incluso en situaciones desafiantes, reforzando la idea de que la prisa y la ansiedad frecuentemente sabotean el éxito y la armonía interior. Además, la paciencia se relaciona directamente con la capacidad de empatía y comprensión hacia el otro, pues al respetar el tiempo ajeno y los ritmos personales, el individuo fortalece relaciones, construye confianza y reduce conflictos innecesarios. En un mundo contemporáneo marcado por el inmediatismo, la sobrecarga de información y las expectativas irreales,
La paciencia se convierte en una habilidad estratégica y espiritual, permitiendo que el ser humano perciba la profundidad de cada experiencia, valore los procesos y cultive resiliencia, evitando que la urgencia interfiera en la calidad de sus elecciones y acciones. Lao Tse nos recuerda que el verdadero dominio sobre la vida no está en controlar el tiempo ni en acelerar los eventos, sino en comprender y respetar el ritmo natural de las cosas, integrando observación, acción consciente y espera sabia, de modo que cada paso sea preciso, cada decisión coherente y cada experiencia plenamente vivida, revelando que la paciencia es una forma de sabiduría práctica, indispensable para alcanzar equilibrio, claridad y realización en todos los aspectos de la vida. La relevancia de las enseñanzas de Lao Tse sigue siendo inmensa en el contexto contemporáneo, donde la vida está marcada por la prisa constante, el exceso de estímulos, las distracciones digitales y la presión por resultados inmediatos. Integrar el taoísmo en la vida moderna exige una práctica consciente de simplicidad, observación, flexibilidad y alineación con los ritmos naturales, creando espacio para la introspección, la serenidad y la acción eficaz. Lao Tse nos invita a adoptar una perspectiva que trascienda la urgencia y la ansiedad, enfatizando que la vida no debe vivirse como una serie de tareas a completar, sino como un flujo continuo de experiencias a ser percibidas y comprendidas. Esto significa valorar procesos en lugar de perseguir obsesivamente resultados, actuar de manera natural en lugar de forzar acontecimientos y cultivar el silencio interior como herramienta de discernimiento y claridad. En la vida moderna, integrar tales principios implica prácticas concretas, simplificar rutinas diarias, reducir distracciones innecesarias, priorizar relaciones auténticas, actuar en consonancia con los ciclos naturales y respetar los propios límites físicos y emocionales. También implica adoptar el Sibu Wei Simai, o acción sin esfuerzo forzado, reconociendo que no todo puede ni debe ser controlado y que la paciencia y la observación atenta frecuentemente producen resultados superiores a los de acciones precipitadas o manipulativas. Además, las enseñanzas de Lao Tse resaltan la importancia de humildad, flexibilidad y adaptación, permitiendo que el individuo afronte cambios inesperados, desafíos complejos e incertidumbres con equilibrio emocional y resiliencia. En el plano psicológico, estos principios ayudan a reducir el estrés, la ansiedad y la sobrecarga mental, promoviendo una vida más consciente, coherente y saludable. Espiritualmente, la integración del taoísmo en la vida moderna conduce a la reconexión con la propia esencia, a la percepción de la interdependencia de todos los fenómenos y a la capacidad de experimentar una armonía profunda con el universo, incluso en medio de la complejidad contemporánea. Lao Tse demuestra que la verdadera sabiduría consiste en vivir en alineación con la naturaleza, respetando los ciclos, cultivando el silencio y la paciencia, simplificando la vida y actuando con claridad y fluidez, revelando que el equilibrio, la serenidad y la realización no son productos de la fuerza ni del control, sino de la comprensión, de la observación y de la integración armoniosa del individuo con el flujo continuo del Tao. Al aplicar estas enseñanzas de manera práctica y constante, cada persona puede transformar su vida cotidiana, sus relaciones y su propia conciencia, volviéndose capaz de navegar por los desafíos modernos con sabiduría, ligereza y profundidad, incorporando la simplicidad, la paciencia, la flexibilidad y el silencio como pilares de una vida plena, equilibrada y alineada con la esencia eterna de la existencia, tal como Lao Tse propuso hace milenios, demostrando que la sabiduría antigua no solo es relevante, sino absolutamente necesaria para la supervivencia emocional, mental y espiritual en el mundo contemporáneo.